a todos en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo primeramente a Dios la oportunidad de la vida, de respirar, poder compartir con ustedes. Siempre importante cuando podemos agradecer a Dios, porque este es el día que el Señor nos ha dado de vida y nos lo ha dado. Una de las razones importantes es para compartir en este momento yo una reflexión para esta semana y la he titulado La acusación. La acusación. Leí una historia sobre un taxista, su nombre era Juan, y recorría las calles, ¿no?, ya en dirección a su hogar, cuando una persona pues le pidió el servicio. Aquella persona, un joven, se subió al vehículo, pero en el trayecto al destino del pasajero, dice la historia que Juan se sintió un poquito incómodo, sospechando de que el pasajero pues se le veía una mala intención, una mala apariencia. Y Juan revisa ahí muy cerca entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero, él había colocado su billetera. Y revisa el lugar donde había colocado su billetera y no la encuentra. Y Juan se molestó y de una manera violenta Juan detiene el vehículo y le exige a el pasajero que se baje, pero que le deje la cartera. Déjame la billetera. El pasajero se baja, entrega la billetera y Juan se va. Cuando llega a su casa, empieza a comentarle a su esposa lo ocurrido con aquel pasajero, pero la interrumpe su esposa y le dice: mira, mi amor, quería decirte que esta mañana encontré tu billetera en la cama. Se te olvidó. Pregunto, ¿de quién era la billetera que había llevado Juan a su casa? La acusación. Juan había acusado al pasajero de que tenía su billetera, pero Juan se la había quedado en su casa. La acusación. La palabra de Dios utiliza ese término en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y solamente le voy a dar a cómo se menciona en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. La palabra acusación en el Antiguo Testamento, en hebreo, se escribe Satán. En el Nuevo Testamento, acusación, del castellano se deriva del griego y se escribe diabolos. Usted buscará o interpretará los significados. Acusación en el Antiguo Testamento, acusación en el Nuevo Testamento. Pero estos términos en los idiomas que acabo de mencionar, está relacionado con falsa acusación, hablar en contra de alguien, pero calumniando o con malas intenciones. Acusación. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8, versículos 5 hasta el 10. Recuerda el título, la acusación. Juan capítulo 8, dice la palabra del Señor, verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Para ilustrar, creo que la mayoría entenderán de qué yo me estoy refiriendo. Pero para ilustrar, la palabra del Señor nos menciona del versículo 1 hasta el versículo 4 que los judíos encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio. En el mismo acto del adulterio. Y se la trajeron a Jesús para ver qué él decía. Y aquí le están citando a la ley de Moisés. Interesante. La estaban acusando de un hecho verídico con prueba. Porque la prueba era que dicen ellos que la agarraron en el mismo acto del adulterio.
pero lo estaban haciendo según su intención, y ahí está el problema de una acusación. La intención era para atentar a Jesús, a ver qué decía, si la acusaba también o la liberaba. Dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que dijeron que te encontraron en el mismo acto del adulterio? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que supuestamente tenían evidencia de que te encontraron en el mismo acto del adulterio? Ahora, yo no dudo que eso pudo haber pasado, pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Una acusación sin una evidencia completa se cae de su peso. ¿Sería mal infundada esta acusación? ¿Sería con otras intenciones esta acusación? Y la palabra del Señor lo dice en el verso 6. Interesante. Lo hacían para tentar a Jesús. Ahora, esta acción de tentar a Jesús y poder acusarle, porque así lo dice el versículo, tentar a Jesús, tentación es incitación al mal, ¿sí? Incitación al mal. Pero la intención era acusar a Jesús, no solo a la mujer. Pero Jesús tenía que tomar una decisión en base a lo que ellos estaban presentando. Habían dos aspectos en esta acusación. Uno, si Jesús hablaba en favor de la mujer, podían acusarle de quebrantar la ley de Moisés. Fíjense. Dos, si promovía que la mujer, la muerte de la mujer, lo podían acusar con las autoridades romanas. Así que Jesús, entendiendo la acusación contra ella, pero también contra él, era una doble acusación, con una doble intención, a ver qué hacía con esta mujer. Pero ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? Si lo agarraron en el mismo acto del adulterio, interesante. Pero la palabra de Dios dice que ellos insistían en la acusación, insistían. Entonces no fue una sola vez que dijeron o que hablaron, que comentaron qué vamos a hacer con ella. ¿La apedreamos, Señor? ¿No la apedreamos, Señor? Pero Jesús, viendo la insistencia, la perseverancia de acusarla, pero también para acusarlo a él, Jesús le dice: el que de vosotros esté presente en ese preciso instante, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, no contra Jesús, sino contra la mujer. ¿En qué se basaba el Señor? Deuteronomio capítulo 13, verso 9, Deuteronomio capítulo 17, verso 7. La acusación, solo una persona podía ser testigo y acusar si no estaba libre de culpa, ¿sí? Si no estaba libre de culpa de aquel mal que había hecho la mujer. Así que cuando Jesús le dice eso, vino a su mente la palabra de Dios. Jesús recurrió a la palabra de Dios. Claro, esta mujer merecía morir por ser apedreada, pero ellos no podían apedrearla, porque puede ser que ellos también en ese preciso instante estaban en pecado. No podemos acusar a una persona cuando nosotros estamos en la misma circunstancia. No podemos acusar a una persona solamente para hacerle mal. No podemos acusar a una persona solamente para denigrar su nombre, para lograr un puesto, para alcanzar una meta. No podemos acusar a una persona si no tenemos los elementos correctos. Y vuelvo y pregunto, ¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué no lo trajeron? Estoy de acuerdo, y no estoy diciendo con eso que cuando hay una acusación no se haga. Estoy de acuerdo con castigar legítimamente
cualquier delito comprobado. Pero cuando no podemos comprobar algo o nosotros mismos estamos involucrados, somos juez y parte, tenemos que tener cuidado con la acusación. Reflexión para la semana. Entendamos algo. José fue acusado por sus hermanos en su casa, pero también fue acusado en el palacio por la mujer de Potifar. Podemos ser acusados como José. Moisés fue acusado por sus hermanos que eran líderes, Aarón y María. Podemos ser acusados por personas muy cercanas, personas que tenemos mucha confianza, como Moisés. Job fue acusado por sus amigos. Nunca esperó esa reacción de sus amigos. Podemos ser acusados por personas que tenemos mucha esperanza, mucha confianza, mucha amistad y le hemos confesado muchas cosas personales. Pablo fue acusado por los religiosos. Pero qué decir del Señor Jesucristo, que también fue acusado. Tenemos que tener cuidado. ¿A quién le confesamos cosas? Tenemos que tener cuidado con quién hablamos. La acusación, si es con prueba, está bien. Pero para hacer daño, para herir, para maltratar, para ofender, para denigrar, tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguien es sorprendido en alguna falta, si eres espiritual, restáurale, no le acuse, ayúdalo, no lo destruyas, ayúdalo. Una cosa es intentar ayudar, otra cosa es destruir. Reflexión para la semana, la acusación. Recordad nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente de Salvación Oficial, Facebook e Instagram, Fuente de Salvación Oficial. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos. Hay muchas razones que estamos agradecidos. Nuestras voces con lágrimas, con un clamor.